pues muchísimas gracias por venir, por estar interesados, interesadas en reunirse con todos nosotros. Eh, Vamos a contarles un poco la razón de esta reunión. La convocamos desde el comité académico. Y pues sabemos que tienen muchísimas dudas, que están pensando en muchas cosas, pero sobre todo queremos tener certezas y evitar que se corran rumores, y mejor saber cuáles son las rutas que se tienen, qué es lo que puede pasar y qué es lo que viene. ¿Les parece? Entonces vamos a empezar a contarles desde el comité con Miguel qué es lo que está pasando, cuáles opciones son las que tienen, y desde dónde hacemos. Entonces, ¿qué es lo que viene para el próximo semestre de Estudio 5? Miguel. Entonces, ahora estamos, como ustedes saben, estamos viviendo un momento de transición en el programa y eso nos lleva a plantearles algunas opciones que tenemos en este momento con Estudio 5. El próximo semestre vamos a tener eh, el último Estudio 5 con el nombre Estudio 5 como tal, eh, y lo estamos planteando pues por el motivo de la pandemia y esto, como educación remota. Y esto es importantísimo que ustedes entiendan esta diferencia entre educación remota y educación virtual. Nosotros lo que estamos haciendo y lo que estamos proponiendo para todos los estudios no es educación virtual, es educación remota. La diferencia consiste en que nosotros estamos en un proceso de enseñanza sincrónico, nos reunimos con ustedes, respondemos a los proyectos en tiempo real, vamos dando eh, siempre respondiendo a cada uno de los proyectos que están llevando los estudiantes, tenemos contacto con cada uno de ustedes todo el tiempo. Entonces, creo que eso es muy importante entender esta diferenciación entre educación remota y no es educación virtual, que los estudios van a seguir pasando como siempre han pasado y los programas siempre van a responder a las competencias definidas por los cursos desde el comienzo. Entonces, el curso de Estudio 5 del próximo semestre va a cambiar en que no vamos a estar o no van a estar ustedes con los profesores de una forma presencial, pero el acompañamiento sigue siendo el mismo e incluso tiene unos retos que son supremamente interesantes para las diferentes formas en las que ustedes se aproximan y es que en la realidad muchos de estos proyectos ya suceden de forma remota. Cuando Disney, por ejemplo, está diseñando una película, no tiene a todas las personas eh, en un mismo espacio sentados en una oficina. Realmente lo está haciendo con personas alrededor de todo el mundo colaborando activamente, entonces eso también es un espacio súper interesante de exploración. ¿Bien? Y tenemos la opción 2 que esto es la opción del próximo semestre, si ustedes lo van a cursar como estudio 5 el semestre 2020. Pero, pero espere, Miguel, ahí también es súper importante decirles que quienes están a cargo de esos estudios están teniendo en cuenta para diseñar los programas las competencias que deben tener. Y eso siempre va a estar presente, ¿no? Y es muy importante que lo tengan en mente. Y Sí, la eso opción dos. es clave. Y la opción 2 es el caso en el que ustedes no cursan estudio 5 en el semestre 2020. Los cursos que deberán cursar son los cursos de la nueva oferta. Esta nueva oferta responde también a las competencias. Digamos, que no hay un cambio en las competencias que ustedes adquieren, simplemente lo adquirirán en otro formato con otros nombres que ya no se llamará Estudio 5. Y, y esto es importante que lo entiendan porque no, digamos que no es que ustedes no vayan a poder ver el contenido de Estudio 5, sino que lo van a ver en otro nombre, en otras clases y otros, seguramente otras combinaciones de profesores a lo que hay ahora. Pero siempre las competencias van a ser las mismas, se van a mantener y la calidad, digamos, que va a ser igual o mejor, pues si estamos pensando en que estamos haciendo una reforma, la reforma siempre es
para construir sobre lo que ya tenemos. Y lo que deben tener en cuenta también es que esto no solamente sucederá por estudio 5, sino que esto va a ser estudio 6 y estudio 7 también. Sí, el curso estudio 5 el próximo semestre es la última vez que se dicta. Estudio 6 se dictará por última vez en el 2021-10 y estudio 7 por última vez en el 2021-20. Eso quiere decir que ustedes siempre irían en los nuevos nombres de estudios. Eh, entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Pero igual, que no se llame estudio 5 quiere decir que no vaya a ser gran estudio. Ujú. Ahí hay algo que también es muy importante que piensen, es que cuando ustedes dicen que van a esperar al siguiente semestre, de pronto esperando presencialidad, de pronto esperando que la situación cambie, en este momento no sabemos qué va a pasar. No tenemos ni idea, nadie lo sabe, no podemos adelantarnos y pensar que va a ser diferente. Es muy difícil y esperaríamos que fuera diferente la situación, em, pero no sabemos qué pase en 2021 primer semestre. Entonces, pensar que de pronto quieren esperar hasta el siguiente semestre para tener la posibilidad de hacer un estudio 5 presencial, no necesariamente va a pasar. ¿Sí? Esto no podemos asegurar que viene. Y lo que podemos hacer es la mejor versión del momento en que tenemos. Y desde ahí empezar a pensar eh, pues lo que podemos hacer desde ahí, ¿no? Yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos en mente. Sí, piensen que independientemente de cuál de las dos opciones decidan hacer ustedes, las competencias que van a aprender van a ser supremamente relevantes para el futuro profesional de ustedes, porque otra vez, bueno, hay dos cosas que es importantísimo que sepan. No estamos haciendo educación virtual, sino educación remota por las circunstancias, y eso quiere decir que sigue siendo igual una educación bien eh, intensiva y personalizada. Y además que están aprendiendo competencias que van a ser supremamente útiles en este momento durante la pandemia. Obviamente, pues la capacidad de trabajar en este tipo de temas remotamente es súper importante, pero en 5 o 10 años eso va a ser lo que va a marcar la parada. Entonces no lo piensen como que están aprendiendo unas competencias que no son, que no son importantes para ustedes. Creo que es una gran oportunidad para explorar eso, que los va a volver más fuertes más adelante. Ujú, sigamos. Entonces, eh, pues como una nota que es muy importante para que la tengan en mente es que los profesores, las profesoras que están a cargo de estos estudios están consolidando la mejor versión de los cursos desde o en un formato diferente, que es el de educación remota, con las competencias establecidas. Ahí lo que se puede asegurar, lo que ustedes pueden asegurar es que los programas incluyen y están diseñados para que ustedes tengan ejercicios en donde esas competencias puedan ponerse en ejercicio, en desarrollo, ¿no? Sigamos. Y esas Bueno, son tres claves del que Miguel estaba mencionando hace un momento, de por qué esto es educación remota y no virtual. sí, ¿Sí? es lo que les decía yo, es educación sincrónica, tenemos encuentros de seguimientos individuales y grupales y se adapta constantemente a los proyectos en curso. Entonces, clave que entiendan esta diferencia, que no es lo que se dicta normalmente como educación virtual. Uh-huh. Y cuando hablamos de educación sincrónica, es que cuando ustedes nos preguntan, estamos al frente de ustedes respondiendo sus preguntas, estamos con ustedes dándoles también tiempos de clase o fuera de clase para que podamos dialogar. Y eso es muy diferente a los formatos eh, a veces rígidos o de formas diferentes de la educación virtual. Uh-huh. Sí, con videos pregrabados, donde si el proyecto tenía un enfoque
El enfoque no puede alimentarse por algo nuevo, pues supongamos que alguno de ustedes empieza a hacer un proyecto sobre algún tema de salud específico y el curso no se adapta a eso cuando es un curso virtual. El curso sigue siendo el mismo curso que ya estaba pregrabado, que ya estaba establecido, Ujú. pero ustedes lo han vivido que los profesores siempre buscamos la forma de incluir nuevo contenido, nuevas formas de aproximarse cuando los temas que sugiere el estudiante son distintos. Entonces es una relación donde se construye el curso a medida, pues se va transformando a medida que va pasando este curso. Creo que Y que se hace el eso proyecto. es muy Ujú, importante, sí, a medida que va pasando el proyecto. Es importante ujú. que entiendan que eso no cambia para nada. Para eso la universidad tiene una gran cantidad de herramientas, muchísimas herramientas estamos usando en este momento. Eh, Creo que esto es una gran ventaja y es que, bueno, de pronto un poco la confusión que hay un poco entre la educación virtual y la educación remota es que la universidad estaba en proceso de una virtualización de la educación. Con Conéctate, donde iba a ser unos cursos virtuales. ¿Sí? Eso nos llevó a que tenemos un montón de herramientas ya disponibles para poder darles a ustedes educación remota. Y, y entonces, pues aquí yo creo que ustedes antes, en este momento, están es un poco perdidos con la cantidad de herramientas que tenemos en lugar de estar limitados. Y eso es normal en un proceso de transformación que nosotros, pues si ustedes lo han vivido siempre, es un momento de divergencia, ¿sí? Estamos en un momento de divergencia de programas, de formas de enseñar y eso. Y después se va a ir, obviamente, siempre definiendo un poco más. Algunos iremos tomando algunas decisiones para centrarnos mucho más en un software o en otro. Pero creo que es importante que también que sepan que la universidad está supremamente preparada para esto, que hay unos monitores además que han sido contratados para hacer este apoyo en caso de que los profesores no tengan conocimientos de las herramientas. Se han hecho bastantes esfuerzos para poder tener esto. Creo que pues muchos de ustedes ya han usado Miro, que David escribió por ahí que corazoncito con Miro, nos ha ayudado mucho, el Mural también, pues creo que hay muchas herramientas que les han cambiado a ustedes la forma en la que van a trabajar, no solamente ahora, sino más adelante. Sí, es también entender que había muchas cosas que ustedes como estudiantes ya estaban haciendo en la virtualidad, como a veces reuniones, a veces trabajaban en grupo desde la virtualidad. Creo que en este momento lo están haciendo mucho más conscientes y mucho mejor. Entonces, sí, este Ujú. paquete de herramientas es clave. Sigamos. Ya va que se me ha bloqueado, listo. Bueno, y también queríamos contarles que hay muchas cosas que están pasando desde estos lugares. Este es un proyecto y nos pues ganamos un premio que se llama Artful Integration Award, que es mundial, es parte de la conferencia de diseño participativo y nos ganamos este premio por la colaboración que logramos hacer, pero desde hace un tiempo y por mucho tiempo no siempre estamos trabajando de manera presencial con las comunidades con las que estamos. Ahí, si ustedes ven, están mujeres en Bojayá, mujeres en Quibdó, mujeres en Mampuján, en Sonsón, que generalmente nos comunicamos con ellas por WhatsApp, por llamadas telefónicas, estamos pendientes y estamos mirando qué es lo que está pasando, diseñamos también a la distancia, decimos que tenemos haceres remotos ahorita, y la última parte de las personas que están en la imagen son personas que están en el Reino Unido o en Suecia y que también tenemos que hacer reuniones así, que tenemos que trabajar en equipo de esta manera. Adicionalmente, tuvimos que hacer una migración. Uno de los productos grandes de este proyecto es una exposición que está lista o estará lista en 2 semanas, más o menos, para poder habitar un espacio en el momento en que podamos hacerlo, pero mientras tanto tuvimos que pensar cuál sería esa experiencia que queríamos que se replicara o que se produjera en la visita a esta exposición en una web, ¿no? Y ahí también hay muchísimo que pensar y hay muchísimo que hacer. Entonces, creo que tenemos nuevas formas para pensarnos eso que hacemos y que además tienen posibilidades de llegar a personas o a lugares
que no siempre tocábamos, ¿no? ¿Cómo aseguramos que las mujeres de estos lugares con los que trabajamos puedan ver esa página? O tal vez nos quedaba más difícil hacer que pudieran venir todas a la exposición a Bogotá, pero ahora tenemos la posibilidad de que ellas experimenten lo mismo que cualquier otra persona pueda hacerlo, siempre y cuando garanticemos las condiciones, de acuerdo. Pero es pensarlo de otras maneras, ¿no? Sí. Tenemos también este del Biodesign Challenge, que ya pues ustedes lo conocen bastante bien porque es uno de nuestros casos más exitosos de participación internacional, donde año tras año, desde una participación un poco virtual, porque esto siempre ha sido algo que se ha hecho con gente de todo el mundo, ha tenido resultados muy, muy exitosos. Y pues este año se ganaron uno de los premios, el premio de Future of Beauty, eh, con este maquillaje. Pero los años anteriores siempre han tenido también una gran participación, eh, muchos de ellos estando desde Colombia y participando, y en el equipo de trabajo, pues siempre han estado desde Nueva York y desde Colombia, trabajando conjuntamente. Entonces, si ustedes hablan con Carolina sobre el trabajo de ella, ha sido siempre eh, con personas que están en otras partes del mundo. ¿Sí? Ha sido muy internacional y eso les abre las puertas también a muchísimas cosas que antes no tenían ustedes, digamos que tenían la posibilidad, pero no exploraban esa forma de crear, de crear como un acto internacional o transnacional, ¿sí? Sino que nos O quedábamos multisituado, digamos. o multisituados, ¿sí? Bien, entonces aquí creo que estos dos ejemplos son claramente uno más llevado hacia la regionalización, que es una gran oportunidad. Incluso ahí les puedo decir, en este momento en la maestría en diseño estamos explorando cómo es que esta situación nos está dando una oportunidad para llegar mucho más a las regiones desde Bogotá. Entonces, explorando esa forma en la que la educación deja de ser situada en Bogotá y ya puede suceder en cualquier lugar de Colombia. Entonces, tenemos una gran cantidad de posibilidades para ustedes también. Vean esa gran cantidad de posibilidades que tienen, en el momento de construir sus proyectos, que ya no están restringidos por un espacio tan limitado como la ciudad, o su barrio. Ujú. Bueno, ahí les dejamos. El mundo ha cambiado y nosotros también, y ahora vamos a dar la palabra a las personas, a los profesores, a las profesoras de Estudio 5 para que les cuenten un poco más de lo que ha pasado. Empezamos con Estudio 5 Desarrollo. Margarita y Dani, el ronderos, por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Roderos y con Margarita Chavarría nosotros dictamos el curso de Estudio 5 Desarrollo. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí se está viendo? Sí. Listo. Voy a Entonces, poner el tiempo. Vamos a tener, cada estudio va a tener 10 minutos, entonces voy a poner el tiempo. em, pues digamos, nosotros tuvimos que adaptarnos porque, pues como ustedes lo saben, nos entramos a la mitad del semestre en tema de educación remota. Y una de las primeras cosas que hicimos fue modificar los ejercicios que teníamos planeados. Y lo que hicimos fue generar unos briefs, un brief muy concentrado en el tema del desarrollo de acuerdo a cada interés de los estudiantes. Entonces, en la segunda mitad del semestre pasado, en Estudio 5 Desarrollo, cada estudiante pudo explorar sus habilidades y sus intenciones como diseñador y los temas afines. Entonces tuvimos proyectos que fueron desde hacer intervenciones materiales para generar superficies, tuvimos proyectos que fueron de comunicación y editorial, y entonces abrimos este Instagram a manera
de que tuviéramos una retroalimentación continua sin importar dónde estuviéramos y en las circunstancias que estuviéramos. Tuvimos una estudiante que tiene 2 hijos y utilizó toda la experiencia en cuarentena de sus hijos y su convivir para generar una aplicación que le ayudara a madres en esa situación para documentar ese evento como pues un evento que pues quién sabe si se vuelve a repetir o no se vuelve a repetir, y a manera de poder generar una comunidad de madres en cuarentena. Otra estudiante que para poder tener algo de vida exterior se inventó este dispositivo para poder estudiar afuera y generar un ambiente que le diera las cualidades de habitabilidad para poder estudiar y usar el computador en su terraza. Y tuvimos muchos y muy diversos. Entonces, vamos acá, les quiero mostrar que fue bastante interesante, en donde cubrimos todos los temas que normalmente hubiéramos cubierto digamos, presencialmente. Tuvimos una creación a partir de lo conceptual, a partir de los temas que este estudiante quería abordar, para utilizar en su casa lo que ella veía que era un recurso desperdiciado, que era esta cantidad de revistas y publicaciones que le llegaban a sus papás para generar piezas y superficies para las paredes. Ahí había una conexión bien bonita y es que su mamá es periodista y esas eran como todas las revistas de todos los artículos de la mamá que pues igual ya están digitales también. Entonces ella quería como usar ese recurso porque en todos los ejercicios partimos de los recursos que cada uno tuviera en su entorno. Esto con el fin de que no se convirtiera en una limitante para la creación, el no poder salir a comprar cosas, porque pues al principio era muy difícil obtener materiales y recursos, cosa que ahora va a ser más sencilla porque no es tan restrictivo. Este otro fue muy interesante porque ella empezó a cocinar con su hermanita y a partir de las emociones que sentía y las sensaciones que experimentaba durante la cuarentena en su casa, generó una colección de nuevos materiales que ella misma fundió encontrando recursos en su casa. Empezó a secar las frutas, empezó a secar un montón de cosas, empezó a meterlas en glicerina, empezó a utilizar algunas resinas naturales que ella misma cocinó. Lo hizo con su hermanita de 9 años, mal no me acuerdo, y empezó a hacer toda esta experimentación de cómo se comportaba con la luz, cómo se comportaba con el tiempo, y fue registrando muy juiciosamente todo. Y dado que toda esta experiencia, su laboratorio se convirtió en la cocina de su casa, la presentación al final fue una presentación como si estuviera en un restaurante y estuviera haciendo platos, que de esta manera los presentó a manera de postres y los llamó pues con el sentimiento que le producía en ese momento la cuarentena. Nosotros utilizamos la cuarentena como un punto de partida y los estudiantes lo tomaron como algo que abonaba a su proceso creativo y a su proceso de investigación y de poder hablar con sus papás y poder hablar con la gente y con los usuarios de todas estas cosas. Otra estudiante se fue a su casa, ella no, pues, se fue a su casa en Manizales y empezó a ver pájaros. Y en su casa tenía greda, en esencia. Entonces, ella nunca había hecho, nunca en su vida había cogido la arcilla. Entonces esto fue a través de llamadas y demás, aprender a hacer cerámica. y entonces el papá le dio por empezar a hacer como un sitio para alimentar los pájaros que llegaban. Y entonces ella empezó a observar los pájaros y les empezó a documentar. Al principio no tenía la cámara de alta resolución Canon que ella tenía, sino le tocaba apunta el celular y trató de grabarlos. Y fue muy bonito porque ella empezó con cosas muy, muy literales y llegó a una abstracción, a generar esta colección de vasijas y recipientes que están inspirados en las formas de los pájaros que ella veía en su patio, y aprendió cerámica, aprendió a pintarla, finalmente logró conseguir un horno
y las pudo fundir y pudo hacer que las quemas, y los resultados son bastante buenos, porque al principio pues lo que ella tenía era algo que parecía, o sea, era un disco con las huellas dactilares de ella y una cosa escrita con un palillo. Ese era el nivel, pero pasadas 6 semanas ella estaba llegando a una sofisticación y el manejo del material que fue muy rápido, y para ella fue muy emocionante poder llegar a esto. Además que el observar los pájaros la acercó a su papá, porque ella estaba acostumbrada, o sea, le incomodaba al principio tener que estudiar donde no estudiaba antes, porque ella pues tenía todas sus cosas en Bogotá y no en Manizales. Ella, Valentina, hizo una colección de ropa inspirada en el guadual que hay detrás de la casa de ella. Ella vive en Cali, y entonces empezó a hacer prendas de ropa eh, inspirada en la naturaleza alrededor de ella, y pues ella tenía una persona que la ayudara para hacer el tema de la costura, pero todos los diseños, los prototipos los hizo en pequeño, pues a escala. Hizo las pruebas con la mamá, la ponía de modelo, la ponía a caminar de un lado para otro, y terminó haciendo algo que era muy completo. Ella terminó haciendo como unas 5 prendas. Hizo esta falda, hizo esta blusa, hizo eh, no sé cómo llamarlo bien, no diría abrigo, pero abrigo sin mangas. Eh, y, y fue algo muy completo, en donde ella se sentó a aprender a usar la máquina de coser, se sentó a tejer, se sentó a ver cómo podía ella diseñar estas cosas, y aunque ella no hizo digamos, la tejeduría final, sí lo llevó el proceso totalmente de la mano y muy controlado. Hizo un desarrollo muy bueno que partió desde un tema conceptual, generó mood boards, generó toda una reflexión sobre los usuarios, y finalmente hizo muchos prototipos para llegar a esto, y después de eso se trata finalmente el estudio. Ella hizo un desarrollo de comunicación, de editorial, en donde empezó a hacer este tipo de posts que se convirtieron en una serie de aplicaciones, en donde le trataba de sacar lo mejor, lo más positivo a la cuarentena. Entonces empezó a hacer estos copies y acompañándolos de unos logos, y pues del tema del hashtag y todo esto. Y llegó al punto en que empezó a hacer unas aplicaciones en donde ella se imaginaba haciendo delantales, se imaginaba haciendo portavasos, se imaginaba haciendo objetos de diseño que podían empezar a consignar la experiencia de ella desde un punto de vista positivo, diciendo, bueno, la cuarentena pues tiene sus inconvenientes, pero pues comer 3 veces al día pues, es una chimba. Paso de comer empanadas a ser fit, que ahora home es comer en la casa con la familia. Y todas estas cosas las probaba con las familias, inclusive yo se las pasaba a mi familia a ver qué les parecía, y tenía retroalimentaciones constantes por el grupo de WhatsApp, por los profesores, por todo. Este proyecto es interesante. Es un proyecto que pues el interés de este estudiante era que pues él tiene un tema en que le gusta la arquitectura, y él vive en una casa en un barrio popular de Bogotá. Y lo digo popular porque es un barrio que tenía casas hechas en serie, que están pensadas para que sean de crecimiento progresivo. Entonces, la casa de él es la consecuencia de la evolución de su familia, en Ya son 10 donde, minutos. bueno, Daniel. yo presento este, que es como chévere, y ya acabo. Ujú. Y entonces, lo que hizo Nicolás fue hacer de cuenta que se devolvía en el tiempo, avisarle a sus abuelos que iba a haber una cuarentena. Entonces, que pensaran por favor bien el diseño arquitectónico de su casa, para que cuando le tocara a él vivir ahí, pues estuviera adaptado a la situación. Entonces, esto es una etapa de co-creación con los abuelos, en donde se sentaron a diseñar la casa, y él hizo todos estos modelos en 3 dimensiones, sacó unas vistas panorámicas que ustedes pueden acá escanear y visitar, y cómo fue la casa avanzando en el tiempo para ajustarse a la medida de cómo debería ser una casa pensada desde la cuarentena, para poder
para poder hacer un diseño arquitectónico que fuera inclusivo a todos los miembros de la familia. Bueno, dado que se nos acabó el tiempo, pues solamente les queremos decir que entendemos que es un momento complicado para todos. Y yo creo que ante los momentos de incertidumbre lo mejor es tener certezas. Sepan que en la universidad hay muchas personas que estamos trabajando para que ustedes tengan la mejor educación posible, que detrás de ustedes hay también pues sus papás y sus familias que quieren lo mejor para ustedes, y que si el próximo semestre ustedes van a estar, yo les recomiendo que no paren, que sigan estudiando, porque si tienen la certeza de seguir estudiando, tienen eso fijo, tienen algo que agarrarse, y pase lo que pase, la educación es algo que ninguna circunstancia en la vida ni nadie les va a poder quitar. Entonces, piensen también en eso, en que no van a perder calidad en la educación, van a cambiar una experiencia por otra. Y como ya Miguel y Eliana les dijeron, el mundo se está moviendo hacia la colaboración a nivel global. Bueno, yo solo quiero, pues, como decirle a los de desarrollo, pues, o a los que estén interesados en desarrollo, que si se logran desarrollar cosas, era un reto grande, pero a más grande el reto, más grande el aprendizaje, y que muchos de los estudiantes que tuvimos realmente no habían desarrollado nunca tan bien como tan particularmente sus ideas, pero como las restricciones eran grandes, entonces que es a la larga de lo que más, en lo que más nos enfocamos en desarrollo, en hacerle caso a las restricciones, como esas restricciones eran fuertes, se volvieron muy buenos desarrolladores porque no podían ignorar y seguir con sus ideas voladas, ignorando la realidad o la restricción de material o de estructura o de lo que fuera. Entonces eso nos ayudó mucho y yo creo que se logra esa competencia muy bien, así pues en esta versión remota. Caro, Da Vinci, ¿quieres seguir, porfa? Sí, hola, gracias. Jaime Van, ¿me podrías habilitar para compartir pantalla, por favor? Yo les estoy compartiendo ahí el tiempo, yo había puesto a correr, pero ya lo detengo otra vez. Sí, ya lo vamos a compartir. Ya en este momento puede presentar. Ya. Listo, sí se ve, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a hacer el oso no presentando portafolios, sino unos textos, porque pues somos los de estrategia. Pero esto es todo mi culpa, no es culpa de Carito. Pero hacia el final de la presentación está el link para que puedan ver el portafolio del curso, porque de todas maneras creo que los proyectos de estrategia es difícil contarlos como a la carrera, y más bien ahí ustedes tienen toda la entrega final que quedó toda en video y pueden escarbarla, y de hecho si luego quieren conversar sobre lo que pasó en el curso a raíz de esos proyectos, pues bienvenidos. Estudio 5 hay una cosa bonita, y es que Carolina y yo lo iniciamos no sé hace cuántos años ya, como 15, 12. 2007-1, Davito. Cuando todavía éramos diseño industrial, hicimos el primer estudio 5, que fue el germen de dirección creativa, y con los años fueron apareciendo las demás variantes. Como a los 3, 4 años apareció producción creativa, luego apareció desarrollo, y ahorita estos 3 cursos son los que generan casi que los ejes conceptuales de lo que es la reforma del programa para actualizarlo. El estudio 5, entonces les leo, ofrece una visión del rol crucial del diseño como catalizador creativo al interior de las organizaciones, donde el proyecto guía los procesos de creación de valor y significado para contribuir a la construcción del buen vivir de las personas. Esta es una premisa que en teoría, y lo creo ciertamente, se cumple en los 3 estudios, y es la base de la cual deriva que sean competencias un poco equivalentes, a pesar de que en efecto los resultados o las piezas se ven muy diferentes en la práctica. Entre las piezas que acabamos de ver en el portafolio y las que vamos a ver en este curso hay una distancia grande, pero en todos los casos pasa que los diseñadores tenemos un rol importantísimo, y es activar y conectar a los demás alrededor de una visión. Entonces, si uno es un desarrollador, ese cómo lo vamos a hacer, ese vencer los obstáculos, esa capacidad de liderar el proceso iterativo para volver robusta una intervención en el mundo, es lo que sus compañeros aprendieron en la sección de desarrollo. Fíjense lo importante que fueron ahí las restricciones, la producción continua y reflexiva de piezas que aprendían de su fase anterior,
y una conciencia muy clara de los límites dentro de los cuales se mueve la intención creativa. Es algo que desarrollo enseña muy bien. Estrategia muestra es la visión de conjunto. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las circunstancias que vienen? ¿Cuáles son las posibilidades que no hemos pensado? Las posibles rutas macro. Y dirección creativa se enfoca mucho en el significado, en la posibilidad de contar historias e involucrar estéticamente a las personas con todo el patrimonio cultural en el cual del cual somos herederos como especie. Pero esas tres cualidades, el autor, el estratega, el desarrollador, son los roles que nosotros como profesionales, como conocedores de un cierto oficio para la creación, tenemos que hacer dentro de una organización. Y una organización no se refiere solamente a una empresa o a un sitio en el mercado laboral. Una organización es un grupo de personas que puede actuar colectivamente. Pueden ser una comunidad, un barrio, una familia, un partido político, un grupo de fans del K-pop destruyendo a un presidente, ese tipo de cosas. Y entonces, como les decía, producción creativa es el curso de los estrategas. Es tal vez un curso muy parecido a las dinámicas de estudio que han conocido, porque digamos ese componente de poder navegar la incertidumbre que es muy característico de el diseñador uniandino, la capacidad para lidiar con el brief abierto, es decir, cuál es el proyecto, digamos, usted que hay que hacer, es el corazón de producción creativa. Lo que hacemos nosotros en este curso es escalarlo duro. Yo le advierto a los estudiantes del primer semestre que les vamos a agrandar la RAM, que un problema y un sistema de relaciones extraordinariamente complejo les va a caber en la cabeza al final. Y pregúntenle a sus compañeros que ya pasaron por si les parece que cumplimos. Pero en su redacción más explícita sienta los fundamentos de pensamiento estratégico y análisis de valor para que un diseñador pueda interpretar un contexto social y económico con el fin de proponer y guiar proyectos de alto potencial innovador. Esa sería la formulación del curso, digamos, en todas sus últimas ediciones desde que maduró hace unos cuantos años. Que creo que no me está funcionando la presentación. Bueno. ¿Quieres hablar aquí, Carito? ¿Explico yo? Bueno, listo, hagámoslo. Entonces, el programa está compuesto por varias fases y esas fases son la manera como ustedes, como explica David, esa RAM se va ampliando. Entonces, empiezan en complejidades y empiezan a entender las situaciones, los contextos que se pretenden estudiar, no sé, que se quieren estudiar. Hay unos casos que se exponen y desde ahí comenzamos a construir. Entonces, esto es una sumatoria. La primera parte es un proyecto que es sobre reversa y polinización. Básicamente les damos unos casos, nosotros identificamos una serie de casos que nos parecen interesantes, con posibilidades para poder comprender toda la magnitud de lo que queremos estudiar y hacia dónde queremos. Es la deconstrucción de los casos y las prácticas situados en ecosistemas sociales complejos, modelos de arquitectura de valor que se pueden extrapolar en nuevos contextos. Entonces ahí van entendiendo como varias metodologías o varias cosas que les va a dejar la clase. Y es la construcción de una constelación de valor, la idea o cómo se utilizan las zonas y para qué sirven. Entonces ahí empezamos a bajar toda esa información con un caso específico. Es un poquito más guiado en la medida en que tenemos los casos, conocemos los casos, entonces esto es como una forma de hacerlos buscar la información, salir a buscar la información, pues con unas guías muy claras. Y esa es la parte de la reversa. Y la polinización es como estos casos, las situaciones identificadas, los insights, las bondades y las no bondades de esos casos pueden alimentar unos a otros en la construcción de esos panoramas un poco más complejos. Entonces es el cruce de información entre casos. ¿Qué pasa si hemos tenido este caso? Efecti es una plataforma de remesas. Sí. Entra a polinizar justo y bueno. Cómo esas dos situaciones y esos dos contenidos, un supermercado con unas características y una agencia o empresa de remesas, puede, sus condiciones y lo que logramos identificar pueden alimentar unos a otros.
hay una cosa que es importante y es que nos valemos mucho de la etnografía visual. La etnografía regularmente se trata de salir a hacer salidas de campo. Con eso estamos un poco restringidos. La primera parte del semestre pasado no lo estuvimos. La segunda parte sí, pero uno puede hacer etnografías en la web. Uno puede encontrar esas formas para poder encontrar esas respuestas. Y una de las cosas que es interesante es poder llegar a armar unos contenidos visuales, conceptuales también, desde moodboards y desde una construcción de diarios visuales muy robusta en esta construcción de estas etnografías, que es lo que empieza a alimentar estas situaciones. Entonces eso es un aporte muy lindo porque es la observación y cómo estas situaciones que muchas veces nos parecen un poco duras, ¿no? Como, bueno, ¿yo cómo traduzco efecto a un moodboard? Pues es una gran oportunidad para poder construir desde lo local, desde lo propio, una serie de situaciones estéticas que se complementan pues con toda esta parte de construcción. ¿Quisiera seguir, Davidito? Ahí hay una cosa bonita en lo que acaba de decir Carito sobre el moodboard en producción creativa, y es que uno, digamos, tiene un cierto prejuicio de que el moodboard es una herramienta solo de la dirección creativa o solo, digamos, de planear una cierta propuesta estética, y generalmente eso está viciado un poco por cómo ha evolucionado nuestra profesión, por una idea de convertir las cosas en mercancías deseables. Y lo que es importante reflexionar aquí es que la estética y la expresión plástica de toda la cultura es el dominio de todos los diseñadores, no importa si hacen cosas de moda o diseñan servicios financieros. Finalmente, la estética es la cualidad que reúne la calidad vital y existencial de todo lo que hacemos, y es un poco la manera en la que los seres humanos construimos nuestro buen vivir, es la expresión final del buen vivir de las personas. Entonces, muy interesante cómo aquí se ve una dimensión complementaria y diferente de lo que pasa, por ejemplo, en dirección creativa, que está más centrada en un tema de construir universos de ficción estética donde yo me puedo sumergir en historias. El panorama es la siguiente fase, digamos, lo que acaban de ver, lo que les acaba de explicar Carito de reversa y polinización es la primera mitad del semestre, fue lo que nos gastamos, digamos, las primeras 8 semanas, y las siguientes 8 semanas tienen dos componentes, el panorama y el proyecto. Lo interesante del panorama es que nos metemos a investigar casos realmente grandes, es decir, este es uno de los estudios que, digamos, menos restricción de escala tiene, y es porque trabajamos en equipos, todos un mismo tema. Entonces, estas capacidades para enfrentar problemas muy grandes de manera distribuida se ponen en evidencia. Ya son sus 10 minutos. ¿Ya pasaron? Bueno, entonces, yo pensé que llevamos como 3. Nada. Entonces, ¿qué pasó el semestre pasado? Estábamos trabajando la tercera iteración de Moda Popular, donde estábamos trabajando ecosistemas de cultura y economías populares, el territorio urbano y la moda popular bogotana. Es un tema en el que nos ha ido muy bien. Habrán oído de que los estudiantes les toca irse a San Victorino y hacemos proyectos con las industrias que han emergido en ese ecosistema de economía popular. Y vimos venir relativamente pronto lo que iba a pasar con las restricciones de movilidad de la cuarentena. Entonces, bastante temprano timoneamos dramáticamente el curso, pero logramos que todo lo que habíamos aprendido le sirviera al nuevo tema que se llama Capitalismo en Cuarentena. Creo que Capitalismo en Cuarentena salió bastante bien. Si quieren capturar ese QR, si no, ahorita en el chat les mando el link de la lista de YouTube. Ahí lo que van a encontrar son las presentaciones de los proyectos de la entrega final, que las pedimos grabadas en video para que si alguien tenía una interrupción de su conectividad no perdiéramos el ritmo. Mucha gente fue a esa entrega. Normalmente cuando hacemos las entregas presenciales no va tanta gente. En esta había gente, que fue muy gratificante para todos. Y también están los videoescenarios de las propuestas que hicieron. Lo que vamos a hacer el próximo semestre es la versión 1.0 de Capitalismo en Cuarentena. Y lo que es interesante es que fue la premisa con la que partió la adaptación del curso, y es toda esta situación es un inmenso prototipo en acción en el cual estamos viendo cómo los cuellos de botella y las contradicciones que tiene la manera en la que estamos habitando el mundo como especie están encontrando unos límites que son fundamentales, y un poco como habrán escuchado también en muchos debates públicos, son las señales urgentes de unas crisis que tenemos que enfrentar como especie, que no necesariamente estamos teniendo toda la
el empuje creativo, político y colectivo para adaptarnos y proteger, digamos, el resto de la biosfera. Entonces, usamos todo lo que habíamos aprendido a lo largo de este curso, la capacidad para entender la manera en la que funcionan los ecosistemas sociales para crear valor, las capacidades situadas en el territorio, las posibilidades de reconectar las cosas virtuosamente en arreglos más sostenibles, y ese va a ser el enfoque duro del curso. Entonces, si se ponen a ver la presentación de los videos, ahí van a encontrar muy claramente, digamos, el enfoque que tenemos. Es una cosa muy chistosa porque es algo así como activismo ecológico popular, comunitario, político, colectivo. Y hay varios proyectos en la entrega que creo que lo revelan de un modo interesante. Como ya les mencionó Miguel, vamos a volver, y nos salió bastante bien el semestre pasado. Estrategia es un tema que en el mundo se ejerce de manera distribuida, y estos métodos de investigación y creación distribuida van a ser, como digamos, algo que vamos a profundizar mucho. Y ya, perdón por la demora. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con dirección creativa. Entonces, le pueden dar, por favor, el control de la pantalla a Karen y van a presentar, van a contarnos un poco, Monina, Dani y Karen, sobre lo que ellos tienen. Bueno, ¿me escuchan en este momento? Sí, Así dame un es. segundo que voy a Sí, te coger escuchamos bien. Listo. voy a coger un documento. Antes, para empezar, nos alegra muchísimo que estemos todos reunidos. Nos alegra muchísimo poder compartir estas experiencias que tuvimos el semestre pasado, que como ya se ha dicho, pues la mitad del semestre nos fuimos a las clases remotas y nos fuimos a las clases remotas de un día para otro. De todas maneras, para las personas que entran ahora para Estudio 5, vamos a plantearles que dirección creativa, que se inició, como bien lo cuenta David, con Carolina en el 2007, y luego entramos a participar el profesor Guillermo Restrepo y yo, se inició con una parte que era las Pues, licitaciones. Yo me acuerdo que hacíamos... Espérame 2 segundos, Moni. David, ¿puedes, por favor, silenciar el micrófono, que se alcanza a escuchar mucho y se corta a Moni? Gracias. Bueno, nosotros empezamos con el tema de licitaciones y se hacían licitaciones que eran propuestas que se hacían de desarrollos creativos para diferentes entidades, diferentes empresas, diferentes lugares, y de alguna manera iban a mostrar a una empresa cuál era su propuesta creativa, cómo iban a hacer con una empresa para plantearle los desarrollos y las propuestas creativas que el diseñador tenía. Hago esta introducción porque en esta parte nueva de clase remota que hicimos con Karen, fue una de las cosas que afianzamos muchísimo, y creo que con Daniel también, y fue el tema de la representación y cómo mostrar nuestros proyectos de maneras virtuales, tener la credibilidad de las personas y poder mostrarlos de una manera adecuada y correcta. Entonces, dirección creativa tiene unos objetivos que en este momento están en la pantalla, que se va a permitir leerlo, que es afinar en el alumno la capacidad de construir conceptos estéticos, y los conceptos pues son la base fundamental sobre las cuales nosotros hacemos los desarrollos creativos. Entonces esos conceptos estéticos se establecen entre los deseos de las personas, los entornos culturales y las dinámicas del mercado. El diseñador, como decía David, aparece como un generador de valor, como un detonante de mecanismos de identidad, de filiación y consumo, y genera vínculos perceptuales que van más allá de la simple funcionalidad de un producto. Para tal efecto, junto a la capacidad de elaborar cartografías estéticas y visuales, es necesario que el alumno aprenda a conceptualizar estos procesos, a mirar las audiencias como receptoras y articuladoras de dinámicas culturales. Por último, el curso busca formar un diseñador estratega que con una mirada holística e interdisciplinaria pueda interpretar, documentar, formular y ejecutar proyectos creativos. Y en esta última parte me voy a sentar un poquito para explicar que estas competencias de poder interpretar, poder documentar, formular un proyecto y ejecutarlo, fue algo que nosotros estuvimos detenidamente haciéndolo en la parte de la formación a través de
estas plataformas y esta nueva forma de acercarnos a los estudiantes. En síntesis, dirección creativa se divide en dos grandes partes. La primera parte es esta posibilidad de crear atmósferas y crear estéticas, crear universos estéticos, pero para crear estos universos estéticos nosotros miramos unos casos que consideramos exitosos, entonces miramos videos, los estudiamos, hacemos una ingeniería de reversa, miramos estos casos y empezamos a analizarnos y empezamos a entender cómo un director creativo, qué pasos siguió, cómo entendió, cómo se aproximó a estos videos para poder llegar a realizarlos de la manera como los realizó, cómo trabajó en equipo, qué personas participaron, qué elementos visuales se tuvieron en cuenta. Y después de hacer todo este análisis, entonces lo siguiente que sucede es que nosotros hacemos unas propuestas nosotros mismos, o sea, los grupos de los estudiantes sobre estos nuevos videos que nosotros les damos y generan un concepto. ¿Qué quiere comunicar este video? ¿Qué está comunicando este video? ¿Qué trascendencia tiene lo que está diciendo este video en la comunidad? ¿Qué valores está creando? Cuando todo esto se analiza, los estudiantes crean un concepto nuevo. Ese concepto nuevo va a ser la base fundamental sobre la cual va a ser su propuesta. Y esta propuesta llega a una propuesta visual de un nuevo universo estético que da cuenta de este concepto que se creó. No sé si Karen quiera decir algo respecto a esta primera parte o Daniel. Hola, ¿me escuchan? Porque aquí se me modificó la pantalla y a veces no estoy segura si estoy bien conectada o no. Bueno, pues en primer lugar queremos decir que este curso, o sea, los objetivos del curso o las competencias que se quieren cumplir del curso, o sea, que ustedes salgan aptos del curso para hacer, se han cumplido a cabalidad en el semestre pasado, a pesar de que fue algo que tuvimos que improvisar y todo. Y este semestre obviamente no hay improvisación, estamos realmente planeando la clase para este ambiente virtual, la clase remota, como les ha explicado Miguel. Y los objetivos que tenemos, las competencias se cumplen. Entonces, una cosa que nos gustaría aclarar, porque he visto las preguntas y sobre los males entendidos, nosotros queremos los ejercicios para que cumplan con esas competencias del curso, o sea, para que cumplan con los objetivos del curso, y esos ejercicios pueden ser cualquiera, y estamos preparados como para crear esos ejercicios. Entonces, como Nina no nos dificultó el estado de la virtualidad, porque lo que pudimos hacer fue exactamente lo que hemos hecho todos los semestres, con la diferencia que apelamos, o sea, y enfatizamos más las formas de representación de los proyectos, más que lo que ustedes llaman, que son los famosísimos montajes, que a mí me gusta más llamarlos instalaciones, que son apenas ejercicios para que se cumplan esas competencias. Nosotros ampliamos este ejercicio para que los estudiantes tuvieran formas de representación más precisas de esos universos sensibles, ¿no? De esos universos estéticos que comunican un mensaje, que dejan una experiencia a un usuario específico. En este caso, a la mitad del semestre, pues una marca. No sé si Monina quiere explicar brevemente el proyecto de la pollería cósmica, porque traemos aquí como un ejemplo. Listo. Entonces, en esta primera parte, como les decimos, se hace esta ingeniería reversa, se estudian estos casos exitosos de los videos, se entiende cómo se desarrollaron estos proyectos, cómo estos creativos llegaron a estas propuestas visuales y luego con un nuevo concepto que desarrollan los estudiantes hacen una nueva propuesta visual que es estas instalaciones. En la segunda parte trabajamos como directores creativos en empresas, en empresas que nosotros escogemos porque entendemos que tienen una afinidad con el mundo de la creación, con el mundo de las narrativas, con el mundo de construir universos de ficción. Y una vez escogidas estas marcas o estas empresas, pues los estudiantes las estudian, pero las estudian de una manera que es importante, y ahí me vuelvo a unir al caso de las competencias, y es que es muy importante que entienda la empresa desde su historia.
¿Qué es la empresa? ¿Cuál es el concepto que mueve esta empresa? ¿Por qué esta empresa está creando esos productos que crea? ¿Cómo los está haciendo? ¿A quién le quiere llegar? ¿Cuáles son los valores fundamentales de esta empresa? Los valores que hacen que esta empresa tenga un sesgo, tenga una intención creativa, una intención de producción. Una vez estudia esto, pues también hacemos un estudio de quiénes son esas personas, esas audiencias que tienen unas afinidades de valores con los valores de estas empresas, que también vemos otras empresas que pueden tener los mismos valores. Puede ser que se visualicen de manera diferente, pero el valor fundamental mueve a estas otras empresas, y esto nos ayuda a ir construyendo una información sólida, una información robusta, que nos permite entender a la empresa con la que estamos trabajando qué propuestas le vamos a hacer, qué universos estéticos les vamos a proponer para diferentes fines, ya sea para el lanzamiento de una marca, ya sea para generar una experiencia de marca, etcétera, etcétera. En esta segunda parte, nosotros el semestre pasado trabajamos con diferentes empresas muy variadas, una empresa de joyería como fue Oraic, en el caso nuestro, Dani ahora les contará rápidamente las empresas de él, New Cross, Rocío Peralta, y en este caso la Pollería Cósmica. La Pollería Cósmica es una empresa que nos pareció interesante de analizar, porque es primero una propuesta alimentaria muy joven, muy fresca, muy contemporánea, es retomar unas recetas alimentarias tradicionales, pero darles un tinte contemporáneo, y los estudiantes la estudiaron. Si quieres pasamos a la siguiente imagen, Karen, y lo más importante es que ellos encontraron que el valor fundamental de la Pollería Cósmica era el del parche. El parche de amigos que van a hablar, el parche de amigos que no solamente van a comer pollos como el plan familiar, sino a tomarse una cerveza, a relajarse y a sentir que el parche es la familia real que uno escoge, no la familia que uno le impone la vida, sino la familia que uno escoge. Entonces el Ya parche son 10 es también... minutos, Moni. Uy, ¿de verdad? Sí. Bueno, entonces voy a hablar solamente de este tema, y el cuento es que ellos empiezan a hacer una propuesta, encuentran este valor de empresa, y con este valor de empresa empiezan a hacer una propuesta para esta empresa. Y dicen, pues montemos un parche, pero montemos un parche en un sitio que sea estéreo picnic, donde el parche se sienta bien, y vamos a hacer este domo gigantesco que estamos viendo aquí. Vamos a hacer toda una ambientación de ese domo donde la gente pueda entrar, descansar en estéreo picnic, tomarse una pola, tomarse una póker. Ellos hacen una alianza estratégica muy interesante. Dicen, vamos a hacer unos juegos, vamos a hacer que la gente entre aquí, puedan hacer a jugar con estas maquinitas, ganarse unos premios. Los premios es que más adelante los premios que le dan estas maquinitas, pues ellos pueden ir y comprarse un pollo, o les dan un pollo, una cerveza, pero todo este ambiente que se vive en este domo al interior, pues les permite jugar, les permite relajarse, les permite estar con el parche, y les permite estar cerca al concepto de la pollería cósmica. Luego hay otra propuesta que pues ya creo que se me fueron los 10 minutos, que es Smile Maker. Smile Maker es placer sexual para las mujeres a través de vibradores. Las estudiantes hacen el análisis, el valor, se dan cuenta que lo importante es desmitificar y normalizar el placer sexual femenino, que generalmente ha sido un tabú, y que sentir placer las mujeres está bien. Por lo tanto, hacen una propuesta de participar en un evento que es una feria que se hace anualmente en el Parque de la 93, que se llama EVA, y hacen una propuesta de también un grupo de mujeres, van, se relajan, hacen este juego de niños de meterse a esta piscina de pelotas, sacar estas pelotas, coger un color y preguntar según el color, yo quiero saber sobre este tema, yo quiero saber sobre este tema de la sexualidad. Pueden tomarse unos aperitivos, estar en un grupo de mujeres y conocer sobre su sexualidad, haciéndolo más como un juego y como un evento lúdico, y no como un evento terapéutico o un evento porque encuentran los valores de la empresa. Creo que los expliqué de una manera muy acelerada, pero lo que me interesa más que ustedes entiendan es que nosotros intentamos todo el tiempo que las clases fueran lo más cercanas a como fueron las clases cuando fueron presenciales.
un día los estudiantes llegaban con sus avances por escrito, afianzaban sus competencias de poder explicar a través de la escritura qué era lo que estaban haciendo. A la siguiente reunión nosotros hacíamos lo mismo que hacíamos en clase por grupos, ellos iban exponiendo, nosotros íbamos haciendo retroalimentación, incluso se nos alargaron un poco más las horas de clase porque pues extendíamos más la clase, pero yo creo que los resultados fueron muy importantes porque las competencias se cumplieron, el poder expresarse correctamente y mostrar sus propuestas y sus productos a unos clientes hipotéticos que éramos los profesores, se cumplieron. Las propuestas fueron, los resultados para mí, yo creo que para los otros profesores también fueron excelentes. La virtualidad nos dio las posibilidades de soñar, de apostarle a cosas que a veces nosotros teníamos muy contenidas y no podíamos hacer porque no sabíamos muy bien. Aquí nos fuimos al lugar, aquí nos fuimos a Estero Picnic, estuvimos en Estero Picnic, aquí nos fuimos a la feria de EVA, estuvimos en EVA. Podíamos hacer esas posibilidades de estar en los lugares si fuera de una manera remota o virtual, pero lo hicimos y los resultados fueron para mí muy gratificantes. Sé que me pasé Gracias, de tiempo y no sé si quieran decir algo, Dani. Yo quisiera agregar solo 2 comentarios rápidos. El primero es que estoy muy seguro y muy confiado en decir que la segunda parte de Estudio 5 el semestre pasado con las clases remotas nos permitieron profundizar en la formulación de cada uno de los proyectos y nos permitió que las propuestas realmente fueran mucho más robustas, dándonos más tiempo de poder dedicárselo a la investigación y el análisis. Entonces creo que realmente fueron unos resultados muy exitosos que tuvimos en las 2 secciones. Y el segundo es que dirección tiene como eje la investigación, el análisis y el desarrollo de propuestas de valor. Nuevamente vuelvo a mi comentario anterior, creo que estas 3 pudimos profundizar y hacer proyectos mucho más robustos desde estos 3 ejes. Vale, gracias. Ahora vamos a abrir un espacio para que pues ustedes hagan preguntas, que están acá directamente, quienes están a cargo de los estudios, entonces puedan responder. No sé, ¿quién quiere empezar? María Camila Calvo hizo una pregunta. La intención para el próximo semestre es que los estudios sean blended. Mira, María Camila, los cursos del próximo semestre todos los estudios se plantearon blended. Tienen un espacio virtual y un espacio presencial. Aunque esto está hecho con el deseo de que sí podamos ir a la universidad, pero por ahora todos los protocolos, no por parte de la universidad, sino por parte del distrito, pues son bastante limitantes. Entonces, pues inicialmente lo más probable es que empecemos haciéndolo desde lo remoto, siempre con ese espacio reservado y con la ilusión de que podamos ir en algún momento, pero pues tienes que, como que es bueno darte claridad con eso, que no depende solamente de la universidad ya está haciendo todos los protocolos necesarios, incluso en este momento los profesores estamos en exámenes médicos remotos para ese regreso al campus. ¿Sí? Miguel, Estudio 5, Dirección Creativa, no va a ser semipresencial, va a ser completamente virtual, ¿vale? Es bueno aclarar. No tienes espacio, en ese no tienes espacio de presencialidad ya. No tenemos espacio de presencialidad porque creímos con Monina que las competencias del curso se cumplen completamente y para cumplir con uno de los ejercicios del curso que tiene que ver con los montajes, me parece que supone mucho en riesgo a los estudiantes. A tener una semi-presencialidad. Este curso va completamente en virtual. ¿Listo? Bien.
Vale, Sí, creo pero que también entonces la producción creativa presencialidad, dijo lo mismo. Acá David también dijo, dinos David. sí, Sí, igual, gracias. Producción creativa está diseñada para ser virtual, como logramos que nos andara la segunda parte del semestre pasado, pero si la situación de salud y de reglamentación lo permite, planearíamos sesiones de trabajo de campo dentro de lo posible, utilizando, digamos, no la presencialidad en el campus. Un poco la idea de la semipresencialidad en el campus también es privilegiar las actividades que dependen fuertemente de la infraestructura del campus. Entonces, nosotros también estamos encogiéndonos para darle más margen de maniobra a los que necesariamente deben ir a trabajar en los talleres, como puede ser en su momento desarrollo o los medios. Si llegamos a hacer presencialidad, va a ser más para trabajo de campo, que se nos requiere la infraestructura de la universidad. Personalmente considero poco probable que eso llegue pronto, pero pues sería una maravilla poder tomar solicitud. sí, Sí, igual un poco con desarrollo estamos parecidos, estamos pendientes de unos exámenes médicos para saber si es seguro también como tener más sesiones de presencialidad y vamos de pronto a dejar esos espacios para los que puedan y necesiten ir a los talleres, pues que tengan ese espacio para estar en los talleres, pero no necesariamente para las interacciones con nosotros, a no ser que sea muy necesario. Entonces estamos un poco yéndonos todo virtual, excepto talleres, si es necesario, porque no sabemos. Piensen en una cosa que es muy importante y es que la universidad tiene un montón de disciplinas que dependen mucho de talleres, la ocupación está restringida, la ocupación de la universidad está restringida a una cierta cantidad de personas y pues hay estudiantes, por ejemplo, microbiología son cursos que es muy difícil hacerlos en la casa, ustedes no tienen todos los implementos y además por razones de seguridad no se pueden hacer algunos cursos por fuera del laboratorio y un montón de cosas que hay personas que sí tienen que asistir a los laboratorios y tienen que asistir a la universidad, entonces también hay que negociar eso. Y lo otro es el transporte es algo que está en este momento pues viendo cómo se hace, porque son muchas personas que se tienen que desplazar al centro, eso es algo que se está coordinando con todas las universidades del centro, porque cuando ustedes tienen que ir a una clase y tienen que subirse en un Transmilenio, donde mantener la distancia es imposible, pues están poniendo en riesgo a todas las personas que están en la universidad en este momento. Entonces hay un montón de restricciones que se están tratando de resolver en este momento. Pues, aunque haya un espacio para presencialidad, esa parte va a irse viendo a medida que vaya pasando el semestre. Y otra cosa que es muy importante también son los costos. Ya voy a cerrar acá con esto de los costos rapidísimo, porque los costos para ustedes es clave, que hay muchos de ustedes que no están en Bogotá, que los papás no están pagando ya el arriendo de sus apartamentos en Bogotá y que están con sus familias y pues pedirles que vengan a vivir a Bogotá durante un semestre para asistir un día a la semana a clase, pues tampoco es, digamos que es una cosa económicamente viable. ¿Bien? Sobre eso yo quiero hacer una breve intervención sobre lo que acaba de decir Miguel, y es que la universidad ya hizo la modificación de los salones para que las clases presenciales se puedan emitir por streaming, previendo que las personas que no pueden venir no pierdan esa sesión. Entonces, de todas maneras, si en alguna de las clases de su resto de su malla curricular tienen clases presenciales y no van a estar en Bogotá, tranquilos que la universidad está haciendo todo para que puedan asistir. Ya. Otra pregunta que por ahí teníamos era, Manuel Santos, la posibilidad de ver 2 secciones al tiempo. Tenemos, Ana, ¿estás por ahí? ¿Coordinación? Sí, acá estoy, dame un segundo. Esa es una respuesta que debe dar coordinación acá. Mientras tanto, que no, David va respondiendo cuáles son los nuevos contextos de trabajo, o sea, trabajo de campo en producción. David. Sí, iba a empezar a contestar escribiendo, pero entonces más rápido si lo hago verbalmente. Los casos, digamos, hacemos toda la metodología basada en estudios de caso y los estudios de caso son de todo tipo. Entonces, por ejemplo, el semestre pasado un caso fue Efecti y entonces la observación de campo la hicieron en puntos de venta de Efecti y en los entornos que intervienen.
Entonces, generalmente están por toda la ciudad. El semestre pasado incluso aparecieron cosas en el borde norte de la ciudad, cerca de una reserva ambiental. Nos toca combinar eso con cuál es la situación, digamos, de cuarentena o no en cada sitio y qué instrumentos hay disponibles. Entonces, por ejemplo, el semestre pasado logramos estudiar fuertemente un sector de producción de muebles en Bogotá, porque uno de los estudiantes, la familia tenía una empresa ahí y a punta de entrevistas y sondas con esa red de contactos se pudo mapear y el resto fue Google Street View y razonablemente logramos combinarlo. Entonces, no están todavía definidos los nuevos contextos de trabajo porque escogemos casos en función de cómo combinan entre sí para hacer la polinización. Pero sería de suponer que son semejantes a los ejemplos que te doy. Con relación a ver 2 secciones, yo creo que es muy importante que ustedes también piensen en su salud y que sepan que los estudios requieren mucho tiempo y que estemos en educación remota no significa que tengan menos dedicación. Y creo que ustedes lo sintieron un montón el semestre pasado y nos contaban algunas veces que sentían que había muchas materias que sobrepasaban la dedicación que esperaban que tuvieran. Y yo creo que ver 2 secciones al mismo tiempo de un estudio, de estos estudios que son complejos, pues no sé qué tan razonable sea realmente, por un lado. Pero por el lado técnico, sí pueden ver 2 estudios 5 al tiempo. Con estudios 5, 6 y 7 pueden ver 2 secciones al tiempo sin problema, siempre y cuando pues hayan cumplido los prerequisitos, pues digamos haber visto estudio 4 hasta estudio 4. Y hayan cupos. Y hayan cupos, sí. Esa es la otra cosa muy importante. Y es, evidentemente, si hay alguien que no va a poder, que se queda sin cupo para estudio 5 porque otra persona está viendo 2, pues ahí se complica la cosa. Pero siempre, digamos, se podría, en teoría, hacerlo. Y de una vez rápido, Luisa Durán, que pregunta sobre una lista con las clases, cuáles van a ser y cuáles no. Esto va a salir en la oferta de cursos que sale mañana. Entonces, a partir de mañana pueden consultar en la página de la facultad o en la página de admisiones de registro o en Banner. Una pequeña intervención sobre lo de ver 2 secciones. Yo he tenido unos casos de estudiantes que ven 2 secciones de estudio 5 al tiempo. No han tenido problemas, pero yo sé que no se han puesto carga completa. Y entonces, si toman esa decisión, consideren 2 cosas. Al no ver carga completa, están, digamos, atrasándose deliberadamente. Y dado que ver 2 estudios 5 no adelanta requisitos, entonces están, digamos, viendo una materia que no necesariamente contribuye a que avancen en el programa. Entonces, para el que tenga, digamos, un perfil y considera que requiere fuertemente las 2 entrenamientos, es una posibilidad, pero yo le invitaría a que con su consejero miraran cómo esas habilidades adicionales con las que quieren enriquecerse se pueden cumplir en más cursos de los que ya ofrece el programa y que les ayuden a avanzar en requisitos para el grado. Entonces, por ejemplo, si alguien vio producción creativa, pero le gusta mucho la dirección de arte, no necesariamente el otro estudio es el único espacio donde lo pueda aprender. Hay otras materias selectivas, tanto en medios como en electivas, donde puede completar. Entonces, si quiere volverse súper áspero haciendo moodboards, pues que meta una materia con carito de las que ella da, o podría también en espacios de ficción o alguna otra de estas materias avanzar. Con el consejero podrían, digamos, hacer ese plan y no necesariamente acudir, digamos, a una opción que es un poquito basada en la sobrecarga y hacerlo, digamos, normalmente, pero insistiendo más en la planeación curricular que digamos, en comerse todo lo que hay en la mesa. Margarita, ¿tú querías decir algo? Sí, no, sobre lo de la lista, digamos, o la cartelera cuando salga la oferta y se especifique que van a haber unos cursos Blend y unos cursos virtuales,
pues que sepan que no es una camisa de fuerza, o sea, ustedes pueden tomar un curso mixto y decidir no ir porque no pueden, porque están en otra ciudad, lo que sea, y el curso tiene que poderse llevar a cabo igual para el estudiante. O sea, no, ningún profesor los puede obligar a ir a la universidad en ningún momento, van a haber muchas circunstancias, entonces, incluso si inscriben cursos mixtos, eh, al menos de nuestra cartelera, pues muchos se van a poder tomar, o sea, si tienen dudas, pues traten de contactar al profesor, pero yo creo que la mayoría no es, no es obligación ir a la universidad y se pueden ver de manera virtual 100%, incluso los que no están ofertados como virtuales 100%. Yo quisiera agregar algo ahí, Margarita, y es que un poco estoy a cargo de los cursos de textiles y con los profesores hemos conversado mucho de esto, porque muchos de estos cursos necesitan los laboratorios, pero dependemos también de situaciones como las que estamos ahorita. Por ejemplo, teníamos autorización para entrar a partir de esta semana a la universidad para empezar a poner a punto los talleres para ustedes. ¿Qué sucede? Cerraron la localidad de Santa Fe. No podemos entrar porque no estamos dentro de las excepciones. Entonces también tenemos que ver que así nos muramos de ganas. Yo particularmente soy una profesora de taller. Amo estar en los talleres. Me hacen una falta enorme. No vamos a poder entrar si no nos lo permiten. Y también vamos a tener unas restricciones muy fuertes de espacio. Y quiero ser enfática en esto porque textiles, el laboratorio de textiles tiene capacidad para 4 personas al tiempo. Eso quiere decir que nos toca entrar a modificar una cantidad de formas como enseñábamos antes en los talleres para que los talleres queden solamente de práctica. Entonces, para que se metan un poquito eso en la cabeza y lo tengan presente, de que también por más de que en un programa uno ponga una sesión que quiere hacer presencial, la quiere hacer en la universidad, si nos vuelven a encerrar, no podemos hacerlo. Entonces, nos toca jugar con eso, nos toca ser muy flexibles y muy abiertos a que estas cosas y estas situaciones van a ir cambiando casi cada 15 días a 15 días para que lo tengamos presente. Creo que eso es importante. Sí, muy importante. Y pues también que no, que estamos en un panorama súper incierto, no sabemos esto cuándo se va a acabar. Uno podría decir, bueno, pues yo me espero y veo esa clase de mis sueños en el 2021, pero es que no sabemos. Con los virus es difícil. Con el virus del SIDA llevamos 3 décadas tratando de tener la vacuna. No es tan elemental. Y también entonces, un poco sí es cambiar, ¿no? Seguir. Y es importante también que sepan que estamos haciendo todo lo posible con los laboratorios para facilitar muchas cosas. En el caso de textiles, ver cómo podemos, por ejemplo, llevarles los colorantes, cómo podemos abrir los espacios para que ustedes puedan trabajar en casa en ese sentido, cómo construimos una mesa de estampación casera donde podamos trabajar en el caso de estas materias específicas. Y todos los talleres estamos tratando de hacer eso, encontrar las formas para que ustedes puedan hacer sus prácticas sin necesidad de movilizarse a la universidad, por lo que ya les dijo Miguel, ¿no? La parte más crítica es movilizarse en un Transmilenio y no queremos que eso esté sucediendo. Entonces es importante que pues lo tengan presente. Otras preguntas, el esquema de trabajo para cada estudio va a seguir, ¿qué dice? Pues en desarrollo no, realmente no va a volver a haber trabajo individual, pero vamos a hacer como unos briefs de, o sea, o de pronto es trabajo individual, pero unos briefs como de combos, para que hayan como unos grupos que podamos atender en simultánea, porque aunque fue una experiencia muy chévere para esos estudiantes tener un proyecto de ellos y que los atendíamos los dos y bueno, tener 34 proyectos en simultánea, pues no hay profesor al que le quepa en la cabeza. Entonces, pues sí, vamos a tener que tratar de generar algunas dinámicas como de grupo y de apoyos grupales. 30 Incluso si y, no, solo una pequeña anotación, 34 estudiantes en simultánea empacados en 2 horas. como sardinitas. Yo igual les diría que no se preocupen por el trabajo presencial o grupal. Yo tuve muchos casos en los que los estudiantes incluso dijeron que esta vez les había funcionado mucho mejor el trabajo grupal que antes, porque es más fácil reunirse.
Nosotros, por ejemplo, como profesores, sabemos que está siendo mucho más fácil trabajar con otros profesores en este momento que lo que era antes. Aunque, a ver, hay una única cosa que se pierde realmente, digamos, en gran parte en la educación remota, y es la espontaneidad de algunos encuentros. Cuando ustedes encuentran a un compañero, cuando ustedes encuentran a un profesor por ahí andando, rondando por la universidad. Esas son cosas que estamos, pues ahora nos toca hacer un poco más planeadas, esas conversaciones no pasan tanto, pero igual en el trabajo creo que tampoco es una cosa que ustedes deberían considerar que los va a perjudicar gran parte si es un trabajo, si es un trabajo en grupo o individual. Y piensen también, otra vez les recuerdo, el mundo en este momento, por ejemplo, de la dirección, sucede en la virtualidad. Si ustedes están trabajando con una persona en Japón y otra persona en Los Ángeles, ustedes están desde Colombia, tienen que aprender a manejar ese tipo de dinámicas. Hay muchos egresados de nuestro programa que trabajan remoto, viviendo en Colombia y trabajando para empresas de Estados Unidos. Y son habilidades que les van a servir muchísimo más adelante. Entonces, como que piensen mucho en eso. Con respecto a Estudio 5, los trabajos van a seguir siendo en grupos de 6. A este semestre vamos a pedir que ustedes aprendan a usar una plataforma que se llama Figma, que de hecho quien me recomendó fue un profesor en este caso, que es Juan Pablo. Juan Pablo estaba haciendo su maestría en Holanda con su empresa en Bogotá y es una herramienta, es una plataforma de diseño muy interesante para poder trabajar los boards y en conjunto. Y esta plataforma nos va a traer lo que siempre soñamos con los salones y lo que no era posible es que tenga su lugar de trabajo donde pueden estar evolucionando en este lugar de trabajo hasta que este espacio se transforme en el documento mismo que van a entregar al final. Entonces, bueno, los que están interesados en Estudio 5 de Dirección Creativa, les aconsejo que vayan cacharreando con figma.com. Es una aplicación que tiene su modalidad gratuita y vamos a usar la gratuita, es suficiente para el grupo. Y vamos a seguir trabajando 6 grupos de 6 estudiantes, normalmente que es lo que podemos, lo que alcanzamos verificar en el periodo de la clase. Todo es muy parecido a lo que estábamos haciendo. La única diferencia realmente del curso es que apostamos más en el concepto, en el proceso de conceptualización, formalización y materialización. Van completamente en virtual, lo que les aumenta muchísimo las competencias de las presentaciones de proyectos, concursos, ese tipo de cosas que antes no reforzábamos tanto en el curso. Incluso casi que sí, este curso ya será la última versión de Estudio 5, pero si estuviera otra, implementaríamos estas que ganamos con la virtualidad porque nos parecieron muy importantes. Entonces, sí, seguimos trabajando en grupo. Mi consejo personal a los estudiantes es que traten de verificar los cursos, ya estoy hablando desde Karen, ¿vale? La cantidad de trabajos en grupo que van a tener, porque también va con la pregunta anterior. Si ustedes meten 6 cursos, todos con grupos de 6, eso puede ser muy agobiante para ustedes. Traten de tomar unos cursos que ustedes vean que tengan trabajos más individuales, otros con trabajos grupales y equilibren, porque si escogen materias, todos con trabajos de grupos muy grandes, se van a enloquecer, porque son muchas reuniones con muchas personas diferentes al tiempo. Entonces, traten de equilibrar. Mi consejo sería que equilibraran entre clases que dependen solo de ustedes y clases que van a trabajar con los otros grupos. Igual algunos grupos de estudio 4 ya estaban trabajando en Figma, entonces ahí van súper. ¿Qué más preguntas hay? Ana, ¿tú tenías más preguntas por ahí? Sí, estaban preguntando si es posible que que compartan los cronogramas de cada clase. Estaba preguntando Juan Esteban Loaiza que si es posible que les compartan los cronogramas de cada clase. Pues yo diría, digamos, yo hablo fuera de los profesores de Estudio 5, yo diría que en este momento, primero todos estamos trabajando en eso, y otro es que pues también la primera semana es cuando les vamos a pasar los cronogramas cuando tengamos más certezas de lo que pasa, y aún no están listos los cronogramas.
Y yo quiero anotar ahí también, miren lo que pasó esta semana. O sea, estábamos planteando ir a la universidad y no pudimos entrar por esta cuarentena. Entonces, eso hace que estemos replanteando cronogramas. O sea, hay cursos que organizamos y otra vez nos toca replantear porque otra vez va para atrás un poquito algunas cosas de la presencialidad. Entonces, eso es importante. A mí David me Cabrera da tiene una curiosidad duda. entender, ay, perdón, a mí me da curiosidad entender, de pronto puedes poner en el chat el por qué necesitaría el cronograma ya, ¿sí? Esa es como la pregunta. Entonces, si nos contesta de pronto, si entendemos como la razón detrás, podemos dar una respuesta más, más apropiada a lo que está preguntando. Pero obviamente estamos trabajando en los cronogramas y normalmente presentamos los programas y los cronogramas el primer día de clase. Pero si hay una pregunta detrás de esta pregunta, me interesa saber cuál es para poder darle una respuesta más coherente. Bien, gracias. David Cabrera tiene una duda sobre el curso de dirección. Es que él dice pues que el semestre pasado estuvo enfocado más en simular espacios físicos en la virtualidad para poder hacer intervenciones sobre ese espacio físico, un poco haciendo renders de esas instalaciones. Pero que si se está contemplando proyectos que lo hagan en espacios virtuales y no en simulaciones de espacios físicos. Creo que eso le corresponde a los de dirección. Listo. Pues la pregunta es bastante interesante. Depende del proyecto. Puede pasar de todo. El estudiante sí puede plantear un proyecto pensado para el espacio virtual. Sí, esto puede ocurrir. ¿Vale? Depende de lo que ocurra. Como sabes, en los estudios siempre cada estudiante tiene un proyecto diferente. Entonces depende de la naturaleza de la empresa o del mismo proyecto video que les vamos a dar. Entonces, podría ser, pero es algo que toca evaluar durante el proceso del curso y ver si es coherente o no con la propuesta, con el concepto, con todo lo que quiere comunicar, ¿sí? Pero esto tiene que ver con la naturaleza de la propuesta que vas a hacer, del caso de estudio que le va a dar y de los conceptos que tienen que generar. Y ahí sí vamos a decidir con ustedes, con el grupo, si es pertinente el tipo de propuesta como una propuesta de materialización en un espacio físico, no necesariamente con renders, porque cada estudiante puede usar las herramientas que tenga. Hay muchas maneras de representar. Incluso en Atmósferas, que es un curso que tiene una carga de representación muy grande, de los proyectos más interesantes no había un solo render, eran puros collages. Entonces hay muchas formas de representar también. Bueno. Okay. Bueno, y han estado entrenados de primero a cuarto para la incertidumbre. Entonces, solo manténganse ahí con calma. Es parte de ser diseñador, estar ahí surfeando la incertidumbre. Juan Esteban, que había preguntado sobre los cronogramas, responde lo que les preguntó Karen diciendo: me gustaría conocer a profundidad las actividades que van a desarrollar en cada clase para comprender un poco mejor cada enfoque. Dice, esa es, digamos, la preocupación que está detrás de su petición. Pero también dice que Ok, me parece válido. Yo me esperaba que fuera de pronto algo así. Entonces, vamos otra vez de lo que hablamos en el principio, cuando Monina estaba explicando sobre el curso. Nosotros tenemos unas competencias, ¿sí? Cuando les damos el programa del curso, el curso promete que ustedes van a salir aptos en aprender ciertas cosas, ¿sí? Y eso es lo que les entregamos como profesores. Entonces, un cronograma, pues no da la idea. El cronograma lo que dice es qué ejercicio van a hacer en cada día o qué es lo que van a entregar, qué día van a hacer la entrega, y etcétera, ¿sí? El programa del curso dice los aspectos generales y qué es lo que ustedes van a aprender en este curso, ¿sí? Las decisiones que tomamos de los tipos de ejercicio que vamos a dar, esos ejercicios, como por ejemplo, voy a hablar otra vez de los montajes, vienen a responder una serie de cosas que ustedes pueden aprender. Ustedes pueden aprender esta serie de cosas haciendo intervenciones en espacios físicos, ¿sí? Pero también lo pueden aprender de otras formas y los profesores nos estamos encargando de que esto pase. Me imagino que también
en producción, en desarrollo, o sea, lo que ustedes deben de aprender, ¿sí? Nosotros estamos creando los ejercicios apropiados a la contingencia para que lo aprendan y lo aprendan de una manera interesante y que sea motivante. Entonces, no es con base de mirar si el profesor va a dar este o aquel ejercicio, o si el entregable va a hacer esto o el otro. Esto no debería ser el criterio para meter un curso, ¿sí? Entonces, yo creo que, como les han dicho en el inicio de la charla, yo creo que aplazar un estudio es algo peligroso. Ustedes pueden aprender otras cosas más adelante que tengan que ver con esas cosas que ustedes quieren tomar. Ha pasado siempre estudios que meten un estudio y quisieran haber metido otro, pero esto no debe ser el criterio para su decisión, si un ejercicio se va a dar o no, ¿sí? Sino el conocimiento que vas a adquirir en el proceso. Entonces, no sé si contesto tu pregunta, pero el cronograma solo te daría las fechas de las entregas y básicamente esto. Tengo dos preguntas aquí. Una es el trabajo Figma, sobre Figma, que posibilita el trabajo colectivo y a distancia, pero que se necesitan herramientas de mapeo de información. Y para eso está Miro, y por eso Miro está entre las herramientas que les presentamos. Pueden entrar a la página de Miro y ahí, pues como estudiantes tienen derecho a la licencia completa por 2 años. Los profesores tenemos derecho a la licencia completa por el resto de la vida. No sé si esa licencia después de 2 años se puede renovar, pero pues ustedes ahora por 2 años la pueden tener ahí vigente. Eso por un lado. Lo otro es la posibilidad de asistir a cursos, a los otros estudios 5, aunque no se hayan registrado, en el hecho de ser virtual, que de pronto puedan estar como asistentes en otras de las secciones, para poder, digamos que un poco responder a eso de que varios de ustedes quieren ver varios estudios. No sé la posibilidad, y eso depende ya de los profesores de que puedan estar como asistentes en los cursos. ¿Quién quisiera contestar eso? Yo, pues no es muy práctico. Realmente Estudio 5 solo funciona si uno lo hace completo, y si no está inscrito es difícil armar un equipo con alguien que no necesariamente va a quedarse hasta el final. Entonces, lo que suele pasar es que los estudiantes a veces vuelven mucho como a ciertas clases a ver cositas, pero es un curso que está completamente basado en la experiencia del proyecto. Yo no creo que sea muy útil para alguien que no lo curse, y lamento eso. No, pero y es que además yo creo que los estudios, la característica principal de los estudios es que aprendemos haciendo, ¿no? Sí. Es aprendizaje basado en práctica. Entonces, tal vez, de pronto, eso que ustedes están pensando que pueden adquirirlo asistiendo a las clases, pueden de pronto adquirirlo al final del semestre asistiendo a las entregas finales y enterándose de los proyectos también, ¿no? Saber y tener visiones diferentes de lo que está sucediendo ahí. Yo creo que es muy importante que pues que como parte de la universidad nos enteremos y estemos interesadas en lo que pasa, y pues que asistamos a otras cosas, a presentaciones, que nos nutramos de muchos otros conocimientos producidos en los estudios. Nos preguntan que cuántas secciones de cada estudio se van a abrir. Eso va a estar disponible mañana en la oferta de cursos que va a salir. Ahí pueden ver qué secciones y con qué profesores. Yo también quisiera también agradecer a María Paula García, porque todo el trabajo que haya hecho en este tiempo es gigantesco, porque recae en ella la responsabilidad de que todas las materias de nuestro programa estén funcionando. Y que salga y que tengamos, por ejemplo, mañana las secciones, es un logro gigantesco de poder hacer y armar un rompecabezas gigantesco que es muy, muy, muy difícil. Entonces, yo creo que también agradecerle un montón a María Paula, pues para cuadrar estas piezas y lograr que funcionemos y que podamos tener los cursos. Y de la misma manera, invitarles a que tengan un poco de paciencia a veces con las cosas que pasan, con las preguntas que tienen, con lo que le dicen a ella también.
Y es importante que contacten a sus consejeros. En lo posible, estamos tratando de contestar de la manera, si tenemos las respuestas inmediatas, lo hacemos de inmediato por correo. Si no, hacemos una cita y preguntamos, ¿no? En algunos casos. También estamos con la transición de programas, o sea, hay una cantidad de preguntas que estamos tratando de responderlas. Entonces, sí es importante que le escriban a sus consejeros y sean también intensos, ¿no? Porque a veces uno ve un correo, se le olvida de pronto un poco, pero es importante que lo hagan. Y si tienen preguntas colectivas o tienen cosas que quieran saber como esto de Estudio 5, pues pónganse de acuerdo y nos dicen y armamos unas sesiones como estas para resolver también sus preguntas. Para eso estamos. Sobre la pregunta que hizo el estudiante, ¿cuántas secciones se abren de cada uno? Normalmente Estudio 5 se abre una de cada uno. A veces se abre una sección extra de alguno, pero eso lo decide coordinación cuando hay demasiados estudiantes. Pero normalmente no creo que ese semestre va a haber demasiados estudiantes. Es posible que vayan a ser la cantidad normal de los estudiantes. Normalmente es una de desarrollo, una de producción y una de dirección. Y la sesión extra, sea de cualquier sección, se abre, es coordinación la que decide según la cantidad de matriculados, entre otros factores que tienen que ver con coordinación. Entonces, para que tengan las respuestas. No hay 2 secciones de cada uno, ni 3 secciones de cada uno, para que tengan esto en claro, ¿vale? Y una información que es bien importante que todos tengan es, esta es la última versión de estos 3. Bueno, o sea, si no, ustedes pueden inscribir o no inscribir, eso varía mucho dependiendo de las circunstancias de la familia, de las personas, de millones de cosas, pero lo que sí es una realidad es que es la última vez de estas 3 versiones como las vimos hoy. Luego vendrán otras que son igual de chéveres, van a ser igual de buenas, todo, pero vendrán otras. O sea, no se queden con esa expectativa. O sea, con respecto a eso, lo que está diciendo Margarita, eso es muy importante. O sea, el hecho que sea la última versión de Estudio 5 no significa, si usted es un estudiante que por causas mayores no va a poder cursar, no puede estudiar ese semestre, ¿sí? Por causas, las que sean, no puede estudiar ese semestre. Lo que va a pasar es que va a tomar posiblemente los proyectos, ¿sí? Que están diseñados para el nuevo programa, en la reforma, que van a cumplir con las competencias de este estudio. O sea, con los mismos ejercicios, no sabemos, pero van a cumplir con las competencias. El aprendizaje que la universidad les está prometiendo que ustedes van a tener, lo van a tener en este estudio o en su versión proyectos, que va a ser diferente, estructurada de otra manera. ¿Sí? Entonces, sí hay esperanza para las personas que o sea, no es que quedaron sin Estudio 5 y ahora nunca más lo van a poder ver. Van a tener una versión que cumple con las competencias que da Estudio 5 en un curso que se va a llamar diferente, ¿sí? Y va a estar estructurado de una manera diferente. Eso es muy importante que lo sepan y también hablen con sus debidos consejeros si este es su caso. Pero, y volvemos a repetir, retirar un estudio porque pensamos que de pronto, digamos que la pregunta ahora no sea por Estudio 5, pero de pronto digo, de pronto no voy a tomar Estudio 7, no, si no eres un estudiante de Estudio 5, y sí le va a dar la misma versión el otro semestre, pero el otro semestre puede que estemos en cuarentena también. Entonces piensen muy bien en esto y confíen que los profesores estamos diseñando, llevamos todo junio, julio trabajando en los cursos para darle la mejor versión posible que cumpla con la promesa del currículo adecuado que les diseñamos para ustedes. Entonces, y otra cosa es que no se preocupen porque si están preguntando por las secciones, si están preguntando por si van a tener cupo, van a tener cupo. Vamos, el cupo, las secciones no se decide, María Paula no lo decide. Lo que decide es el número de estudiantes que vienen y se garantiza que todas las personas que vienen y que pueden inscribir Estudio 5 vayan a tener un espacio para inscribir Estudio 5. Pero no depende de alguien en particular, depende de las condiciones específicas de los grupos que vienen y que llegan a Estudio 5. Y que van a tener un cupo en cualquiera de los 3 estudios. Eso Exacto. Es una cosa que es importante. O sea, hay tres secciones y la de Dani, creo, es una sección y media. Ajá.
Entonces, lo que se asegura es que van a tener cupo en los estudios. Eso es lo que tenemos que asegurar. Ya después, si hay algunas cosas extra que se sale, pues hay más estudiantes, llegan más estudiantes de los que se prevé lleguen a esas 3 secciones y media. Entonces, ahí es cuando se toman esas decisiones de abrir o no abrir secciones. Para todos los que estaban con las dudas de Miro, ahí ya contesté toda la forma en la que ustedes activan la licencia por 2 años de Miro. Bien. Más, creo que ya todas las preguntas. Bueno, Luz Ángela Díaz dice... Hay una pregunta. Ok, eso. ¿Quién quiere darnos? ¿Qué pregunta? El objetivo de desarrollo. Igual les va, bueno, 2 cosas con eso. Una es que se les va a mandar una presentación de hoy donde está como lo de un poquito cada uno. Eso se va a publicar, entonces ahí lo van a poder ver. La descripción de los cursos sí es algo a lo que tienen acceso, no el cronograma, pero la descripción sí. Y el objetivo de desarrollo es que ustedes tengan, digamos, la competencia de elaborar y desarrollar, es un poquito redundante, cualquier proyecto de diseño e irlo aterrizando de la idea macro, que tengo la cámara patente, a las especificaciones y ir, digamos, como adecuando los proyectos según esas especificaciones hasta que se vuelve una realidad tangible en el mundo. No sé si me oyeron porque tengo internet fatal. Sí. Gracias. ¿Algo más? No, creo que ya eso fue todo. Bueno. ¿Listo? Bien, bueno. Entonces, Eli, ¿estás por ahí? No, Eli tuvo que salir. ¿Se tuvo que ir? Bueno, yo estaba esperando a que ella... No, tuvo que irse. Pero bueno, no vi cuándo salió. Muchas gracias a todos por estar hoy acá con nosotros, a los 60 y algo estudiantes que nos acompañaron. Igual esto va a quedar grabado, se va a subir a las redes sociales para que ustedes lo puedan compartir con sus compañeros, y cualquier duda que tengan, pues igual acá estamos disponibles, bien sea desde el comité académico o los profesores de estudio, también para que resuelvan sus dudas. Bueno, espero que sigan teniendo felices vacaciones todos y nos veremos el 10 de agosto. Estamos de nuevo. ¿Bien? Chao. Bien. Gracias, Miguel. Chao, chicos. Chao. Que estén bien todos. Chao. Chao, Dani. Chao, Davito. Chao, Carito. Chao, gente. Cariño a todos.